Afirmando el espacio central de inmediato, esta oleada de peones tiene como objetivo desbloquear diagonales para el alfil y la reina. Al establecer instantáneamente un campo de batalla desequilibrado, C5 se apodera del territorio central y desafía el peón blanco en E4, lo que lleva a un juego dinámico y no simétrico. Aprovechando instantáneamente el espacio central, este caballo pretende alterar la estructura de peones de las negras y prepararse para un mayor desarrollo. Al solidificar el centro, las negras se preparan para desarrollar el alfil hasta una casilla más activa, desafiando potencialmente al caballo blanco. Ganar ritmo con el alfil obliga a las negras a tomar una decisión, lo que potencialmente altera su estructura o desarrollo de peones. Desarrollar el caballo hasta D7 es una opción flexible, que refuerza el centro y prepara los avances del peón, aunque retrasa ligeramente el enroque. El enroque inicia una rápida centralización del monarca, fortaleciendo inmediatamente su seguridad y preparándose para un avance del peón central. Desafiando el puesto de avanzada del alfil de las blancas, esta ofensiva de peón cuestiona la agresión inicial de las blancas y busca perturbar el desarrollo armonioso de las piezas blancas. Retirar el alfil permite una estructura de peones más flexible y se prepara para disputar la casilla D4. Al desarrollar un caballo hasta su casilla más natural, el caballo se prepara para disputar el centro y ayudar en la defensa del lado del rey. Reforzar la cadena de peones central con C3 prepara la expansión en el flanco de dama y apuntala la casilla de retirada del alfil en caso de que se vea presionada. Solidificar la estructura de peones centrales y prepararse para el inevitable avance de peones a D5 se convierte en la prioridad, al mismo tiempo que se abre una diagonal para que la dama pueda desarrollar y apoyar potencialmente la próxima expansión central. Al proteger la cadena de peones del flanco de dama del contrajuego inmediato, este avance se prepara para expandir la influencia de las blancas en el flanco de dama, apuntando potencialmente a que B4 impugne el control del peón central de las negras y gane espacio. Al solidificar ahora la estructura de peones del flanco de dama, las negras se preparan para desarrollar el alfil hasta convertirlo en una casilla más activa, con el objetivo de disputar la ventaja espacial de las blancas y prepararse para una posible expansión o contrajuego en el flanco de dama. Retirar el alfil a C2 ofrece un refugio seguro mientras se mira el peón de D6 y se prepara para presionar potencialmente el flanco de dama. Desarrollar el alfil en B7 solidifica la diagonal, preparándose para disputar la columna C abierta una vez que finalmente se forme y potencialmente ofrece una vía de ataque alternativa en caso de que la presión del flanco de rey de las blancas se estanque, al mismo tiempo que garantiza la seguridad del rey detrás de un escudo de peones. Prepararse para apoyar el avance del peón central es el objetivo principal aquí, con el objetivo de abrir líneas de ataque y al mismo tiempo consolidar el flanco de rey. Las negras inmediatamente toman la iniciativa, expandiendo el flanco de dama y obligando a las piezas blancas a reaccionar, creando una estructura de peones desequilibrada que definirá las batallas estratégicas del medio juego. El caballo abandona la participación activa del flanco de rey, reubicándose torpemente en el borde, lo que, si bien potencialmente se prepara para una expansión en el flanco de dama, otorga a las negras un importante espacio central e iniciativa. Consideremos cómo esta maniobra de flanco podría dejar a los peones centrales de las blancas vulnerables a una futura tormenta de peones, o cómo las negras ahora pueden explotar mejor las diagonales abiertas hacia el rey enrocado de las blancas. Desarrollar la dama hasta C7 ofrece un sólido apoyo al caballo de D7 y apunta al peón de B6, un objetivo potencial si el caballo de la dama blanca avanza más. Al reubicar el alfil en una casilla más pasiva, las blancas esencialmente conceden una valiosa influencia central y entregan la iniciativa en el flanco de dama, permitiendo a los peones negros avanzar sin obstáculos y construir un bloqueo formidable. Desarrollar el alfil hasta convertirlo en una casilla más activa, mirando al flanco de rey y reforzando la defensa del flanco de dama. En un reposicionamiento sutil, B2 se prepara para disputar la columna abierta, potencialmente apuntando a un intercambio que podría liberar al alfil de su actual casilla constreñida, al mismo tiempo que crea una ruta de escape para el rey en caso de que el flanco de dama se llene demasiado. Las negras liberan al alfil de su postura defensiva, aceptando un sacrificio inmediato de peón que abre diagonales y potencialmente crea contrajuego.
Este audaz intercambio tiene como objetivo alterar la ordenada estructura de peones de las blancas y podría forzar una simplificación o exponer ligeramente al rey blanco. El desafío ahora es asegurar que el peón capturado no se convierta en un peón pasado peligroso para las blancas y desarrollar las piezas liberadas en casillas activas antes de que las blancas puedan solidificarse. Capturar el peón en C4 libera inmediatamente la diagonal para el alfil y resuelve el problema de estructura de peones de las blancas en ese lado, pero también otorga a las negras dos peones centrales adicionales y fortalece su control sobre la casilla D4, lo que potencialmente conduce a una posición estrecha para las piezas blancas si no se maneja con cuidado. El rey encuentra un santuario muy necesario en su plaza original, completando una maniobra de seguridad crítica que fue de suma importancia después de la captura del obispo. Retirar el alfil a F1, después de un periodo de juego activo de piezas y tensión del peón central, indica un cambio hacia la solidificación de la posición de las blancas y la preparación para una fase de maniobras más deliberada, con el objetivo potencial de redirigir al alfil a una diagonal de mayor apoyo o simplemente evitando las complejidades inmediatas en el flanco de dama. Al restablecer la presencia del alfil en una diagonal más activa, **AB7** tiene como objetivo desafiar la ventaja de espacio del flanco de dama de las blancas y presionar el peón de C3, al mismo tiempo que se prepara para posibles rupturas de peones o la recuperación de un peón central si surge la oportunidad. Desafiando el control de la cadena de peones de las negras, D4 inicia una lucha central, con el objetivo de abrir líneas para las piezas de las blancas e interrumpir el desarrollo armonioso de las negras. Desafiando al centro de frente, las negras buscan liberarse de la sutil restricción espacial de las blancas, disputando inmediatamente el peón de D4 y apuntando a abrir líneas para sus piezas, particularmente el alfil en B7 y la dama. Este avance introduce una tensión central inmediata y obliga a las blancas a tomar decisiones cruciales sobre la estructura de peones y la actividad de las piezas, lo que podría conducir a intercambios o una escaramuza táctica si las blancas calculan mal las complicaciones posteriores. Navegar por el estrecho flanco de dama con el caballo sugiere un plan para desenrollar el flanco de rey, tal vez apuntando a un avance del peón D5 más adelante o redistribuir el caballo a una casilla más activa como E3 o G3, donde pueda apoyar ataques o fortalecer la cadena de peones. Al repensar la estructura de peones y reforzar el control central, las negras reposicionan sutilmente su torre, preparándose para posibles avances en la columna y al mismo tiempo crean una alineación de piezas más armoniosa. Se desarrolla un reposicionamiento estratégico a medida que el caballo se embarca en un viaje hacia el flanco de rey, mirando casillas como F5 y G4 para potencialmente alterar la estructura de peones del flanco de dama de las negras y brindar apoyo a un futuro asalto al flanco de rey. Este avance de peón reclama decisivamente territorio central, con el objetivo de perturbar las piezas blancas y potencialmente crear un puesto avanzado para el caballo en C2. Apuntando a la débil casilla F7, el caballo blanco se reposiciona agresivamente, amenazando con una interrupción inmediata e insinuando un potencial asalto al flanco de rey, mientras que el avance del peón negro ha creado una estructura de peones un tanto estrecha. Liberar el caballo en G5 crea una incomodidad inmediata para el flanco de rey de las negras. Su decisión de empujar el peón H es una respuesta directa a esta presión, con el objetivo de desalojar al caballo atacante y ganar un respiro vital. Este avance de peón, sin embargo, abre nuevas vías de ataque para las blancas en la columna G en caso de que el caballo retroceda, y compromete sutilmente la integridad estructural de su cadena de peones. Considere las implicaciones a largo plazo de debilitar las casillas oscuras que rodean a su rey. Si bien aborda la amenaza inmediata, podría estar plantando las semillas para futuros desafíos posicionales. Desplazar el caballo al flanco de rey, con el objetivo de redesplegarlo hacia E5 o F4, pretende desafiar la estructura de peones invasora de las negras y liberar el avance del peón D4. El peón de D5 avanza audazmente, con el objetivo de solidificar el centro y potencialmente lanzar un asalto en el flanco de rey, al mismo tiempo que crea un fuerte puesto de avanzada para el caballo en E4. Liberando al caballo a un puesto avanzado agresivo, este movimiento tiene como objetivo alterar la estructura de peones de las negras y crear oportunidades de ataque, forzando potencialmente concesiones en las proximidades del rey. El alfil se retira a una casilla tranquila,
una postura pasiva considerando el avance activo del peón que las blancas están preparando. La posición de las negras parece un poco apretada, con piezas como el caballo en D7 careciendo de alcance inmediato y la dama algo expuesta por los peones centrales. Si bien impedir que el caballo llegue a G5 puede parecer lógico, no aborda la ventaja espacial subyacente que las blancas están construyendo ni la presión potencial sobre el flanco de rey. Esta maniobra, aunque defensiva, podría conceder demasiada iniciativa y permitir a las blancas consolidar su creciente influencia sin amenazas inmediatas significativas. Al desbloquear la columna C con la presión prevista, este alfil se reposiciona para activar la mayoría en el flanco de dama y prepararse para una posible escaramuza en la que las blancas pretenden explotar el desarrollo algo pasivo de las negras. La dama negra se reposiciona, buscando escapar de la clavada y potencialmente activarse en la columna C, pero también otorga a las blancas una influencia más central al permitir que el peón D avance sin oposición. Agudizando el ataque en el flanco de dama, la torre se desliza hacia C1, mirando la columna abierta y apuntando a reforzar el ataque de la N después del avance del peón D. El peón avanza, buscando abrir el flanco de dama y ganar espacio crucial, desafiando la diagonal del alfil y forzando una decisión sobre la estructura del flanco de dama. Al abrir la columna A, las blancas inician una táctica estratégica para explotar la estructura de peones del flanco de rey potencialmente laxa de las negras y forzar un contrajuego dinámico, con el objetivo de interrumpir la cadena de peones y crear oportunidades tácticas. Las negras recuperan material y encienden un contrajuego dinámico al recapturar en B5, abriendo estratégicamente la columna A para posibles futuras incursiones y obligando a las blancas a reevaluar la ubicación de sus piezas. Al soltar la dama en el flanco de dama, las blancas pretenden alterar la estructura de peones de las negras y potencialmente crear oportunidades de ataque a lo largo de la tercera fila y las columnas abiertas del flanco de dama. Al liberar la torre de su posición pasiva, las negras inyectan un contrajuego dinámico en el flanco de dama, con el objetivo de desalojar al atrincherado alfil blanco y abrir líneas de ataque. Al recuperar la iniciativa, las blancas reposicionan el caballo en una casilla más activa, con el objetivo de desafiar la influencia de la dama y potencialmente apoyar un avance central o desviar hacia una diagonal más amenazante. Un posible esfuerzo de reagrupación, con el objetivo de redistribuir el caballo desde su posición ligeramente incómoda a una casilla más activa, tal vez mirando al flanco de dama o preparándose para un desafío central. Liberando al alfil de casillas claras de su confinamiento anterior, esta maniobra busca activar la pieza y ejercer presión a lo largo de la diagonal larga, con el objetivo de interrumpir la cadena de peones cuidadosamente construida por las negras y tal vez crear desequilibrios para una explotación futura. Buscando desenredar las piezas y crear una configuración más armoniosa, el caballo se reposiciona, con el objetivo de apoyar posibles avances en el flanco de rey o simplemente encontrar una casilla más activa lejos de las actuales cadenas de peones y del control blanco de la diagonal de 4E5. Reclamando la iniciativa, el alfil se retira, preparándose para redesplegarse a una diagonal más activa y tal vez mirando al flanco de rey. Una audaz redistribución de fuerzas, cuyo objetivo es alterar la estructura de peones de las blancas y crear un juego dinámico en el flanco de dama, incluso si eso significa sacrificar algo de control central inmediato. Al inyectar tensión inmediata, este salto de caballo tiene como objetivo explotar la dama negra ligeramente fuera de lugar y la naturaleza expuesta del flanco de rey, forzando una reevaluación de la estructura defensiva de las negras. Las negras interrumpen el puesto de avanzada de los caballos de las blancas y fuerzan una concesión posicional, con el objetivo de abrir líneas contra el rey y explotar el flanco de rey menos desarrollado simplificando el juego. El cambio en E3 abre una diagonal crucial para la dama blanca y refuerza el centro con los peones doblados, al mismo tiempo que debilita la estructura de peones de las negras y expone potencialmente al rey. Reposicionar el caballo en B6 prepara inteligentemente para un posible avance de peón en C5, con el objetivo de perturbar el centro de las blancas y crear un contrajuego dinámico. Reenfocar la influencia de la torre nuevamente en el flanco de rey después de la escaramuza de peones, preparándose para desafiar la columna abierta y potencialmente reforzar la casilla E4 que ahora parece un poco expuesta.
Al percibir una oportunidad para perturbar las piezas atrincheradas de las blancas, las negras redirigen al caballo de su posición relativamente pasiva a una casilla más activa, desafiando inmediatamente el control central de las blancas y potencialmente abriendo líneas para una mayor iniciativa. Mover el alfil a E2 refuerza la defensa del rey y despeja la diagonal para una posible maniobra en el flanco de dama, preparándose para una futura expansión central o un redespliegue de piezas. Un cambio decisivo comienza cuando las negras encienden el flanco de dama, con el objetivo de activar piezas inactivas y alterar la cadena de peones de las blancas. Iniciar intercambios en el flanco de dama busca desmantelar la configuración de ataque de las negras, una medida proactiva para frenar la creciente presión orquestada por las piezas en la columna A. El peón capturado abre estratégicamente la columna B, otorgando a tus torres acceso inmediato a la columna abierta y potencialmente presionando el flanco de dama de las blancas. Esta concesión espacial de las blancas, forzada por el cambio, crea nuevas vías para tus piezas y exige atención inmediata de tu oponente para defender su estructura comprometida. La dama abandona la columna D, preparándose para potencialmente redesplegarse en una casilla más activa, tal vez para apoyar un avance del peón central o para unirse a un ataque en el flanco de dama, al mismo tiempo que abre un camino para que la torre C1 se una potencialmente a la refriega a lo largo de la columna C, añadiendo más presión a la posición algo apretada de las negras. Comienza un reagrupamiento estratégico, desviando al caballo a un puesto avanzado más activo y preparándose para disputar la columna B abierta, obligando a las blancas a defenderse contra posibles incursiones. Reafirmar el control sobre el expediente C es primordial. La maniobra de esta torre tiene como objetivo interrumpir la presión centralizada de las negras en el flanco de dama y potencialmente prepararse para un futuro empujón de peón o redistribución de piezas. Al introducir dinamismo en el flanco de dama, esta maniobra tiene como objetivo alterar la estructura arraigada de las blancas aprovechando la columna B abierta y creando potencialmente oportunidades de ataque contra las defensas del rey. Observe cómo obliga a reconsiderar la colocación de las piezas de las blancas. Las blancas pretenden consolidar el flanco de dama y prepararse para un posible asalto al flanco de rey, reposicionando la dama en una casilla más activa y segura. Asterisco asterisco AC8 asterisco asterisco, una maniobra de reagrupación crucial, tiene como objetivo reposicionar el alfil en una diagonal más activa, apoyando potencialmente un eventual empujón. TV2 y ofreciendo una mejor defensa para el rey al despejar el camino para que la torre en A8 pueda girar. Desbloquear la estructura de peones del flanco de rey, un intento tardío de crear espacio y potencialmente lanzar un ataque. Liberar el potencial de largo alcance del alfil a través de las casillas oscuras ofrece un intento prometedor de perturbar el caballo aparentemente anclado de las blancas y potencialmente crear oportunidades de ataque en el flanco de rey, aunque expone al alfil a posibles escaramuzas si las blancas pueden organizar un contraataque. Desbloquear la columna C de repente se convierte en una preocupación apremiante a medida que las blancas desvían la dama, buscando un compromiso activo y potencialmente preparando un futuro asalto a los peones del flanco de dama de las negras. El alfil deja libre la casilla E7, lo que permite a la dama reposicionarse potencialmente en B7, una diagonal más activa, al tiempo que libera la casilla E8 para la torre. Recentralizar la torre en la columna D inicia un cambio sutil pero potencialmente poderoso, con el objetivo de establecer influencia sobre la columna D abierta y tal vez prepararse para un futuro avance del peón D, creando un peón pasado. Empujar el peón G abre caminos, una apuesta audaz para perturbar la posición atrincherada de las blancas y potencialmente crear debilidades alrededor de su rey, aunque también sacrifica algo de cobertura de peones y exige un cálculo cuidadoso con respecto al contrajuego. Abrir la columna H crea posibilidades de ataque inmediatas, lo que obliga a las negras a reaccionar a la defensiva y potencialmente debilita el escudo de su rey. Abrir la columna H de esta manera crea inmediatamente una tensión dinámica, presentando al rey blanco una fisura potencial que podría explotarse más adelante si las piezas circundantes no se manejan cuidadosamente. Recuperar la influencia central del caballo es primordial ahora que el escudo del peón del rey comienza a fracturarse bajo la presión implacable del alfil negro. Al introducir un concepto ofensivo audaz, las negras empujan una torre profundamente en el territorio de las blancas, con el objetivo de perturbar el flanco de dama y crear desequilibrios inmediatos.
El objetivo aquí es iniciar una ruptura de peón crítica en el centro para alterar la estrecha posición de las negras y potencialmente abrir líneas hacia el rey. Sacrificar la torre en B2 enciende una tormenta táctica, cuyo objetivo es destruir la estructura central de peones de las blancas y abrir líneas hacia el rey. Sacrificar la torre en B2 revela un nudo táctico fascinante, lo que obliga a las negras a realizar un desafío de cálculo para determinar si la ganancia material realmente vale las concesiones defensivas. El viaje triunfal de la torre a la segunda fila, facilitado por el sacrificio previo de la dama, altera dramáticamente el panorama táctico, transformando una lucha posicional en una confrontación aguda e inmediata. Liberando el poder latente de un alfil, esta maniobra tiene como objetivo tomar el control de las casillas claras cruciales, particularmente la diagonal que conduce hacia el vulnerable rey de las negras. Las blancas buscan perturbar la configuración defensiva de las negras y potencialmente crear oportunidades de ataque reposicionando esta pieza en un puesto más activo, preparándose para una acción coordinada adicional. Liberando al alfil de su inmovilización pasiva, esta retirada pretende reposicionarlo para que desempeñe un papel más activo, potencialmente mirando al flanco de rey o apoyando avances en el flanco de dama. Un bienvenido nuevo compromiso después de haber sido marginado. Desbloquear la cadena de peones del flanco de rey con este avance desafía inmediatamente la estructura de peones centrales de las negras, creando oportunidades de ataque y debilidades potenciales que deben gestionarse con cuidado. Aceptando el caos, las negras pretenden perturbar la masa centralizada de peones de las blancas y potencialmente crear nuevas vías de ataque. El reposicionamiento de la dama amenaza con explotar cualquier hilo suelto en las defensas blancas, particularmente alrededor de la débil casilla F2 y el rey ligeramente expuesto. Iniciar una acción de tormenta de peones en el flanco de rey tiene como objetivo abrir líneas hacia el monarca negro, explotando la naturaleza expuesta del rey ahora que el defensor ha sido desalojado de su casilla protectora. Solidificar la cadena de peones central y prepararse para contraatacar a lo largo de la columna F ahora abierta es el objetivo principal aquí, creando una barrera defensiva e insinuando un contrajuego futuro. Desatar un sacrificio de peón para abrir el flanco de rey, con el objetivo de exponer el monarca negro a través de la diagonal recién creada para el alfil. Sacrificar la dama para desmantelar el escudo de peones que rodea al rey blanco ofrece un intento desesperado, pero quizás necesario de generar contrajuego contra una posición abrumadoramente dominante. El cambio de dama es ahora inevitable, y despejar esta diagonal crucial para el alfil después de su reposicionamiento anterior es una continuación lógica, aunque algo pasiva. Una declaración audaz para reavivar el campo de batalla del flanco de rey, transformando el alguna vez sólido muro de peones en un campo de batalla de oportunidades, obligando a las blancas a enfrentar desequilibrios materiales inmediatos y posibles debilidades defensivas. El viaje del rey hacia la seguridad comienza ahora, alejándose de la tormenta de peones que se avecina en el flanco de rey y buscando refugio en una casilla más estable. Reconociendo la actual inmovilidad de la estructura de peones, el alfil negro ahora busca un papel más activo, mirando la diagonal larga. Reafirmar el control sobre las columnas abiertas colocando la torre en la columna B tiene como objetivo presionar al aislado peón de la torre de dama de las negras y potencialmente crear nuevas vías de ataque. Un intento ambicioso de anclar el alfil en una diagonal más activa, buscando perturbar la coordinación de piezas de las blancas. Al desencadenar un poderoso jaque de torres, las blancas pretenden alterar la estructura de peones de las negras y potencialmente forzar concesiones. El punto crítico aquí es cómo responden las negras al rey expuesto y si las torres pueden coordinarse eficazmente para crear amenazas o explotar debilidades. Esta medida inyecta urgencia táctica inmediata, forzando una reacción concreta que definirá los intercambios subsiguientes. El rey se aventura fuera de su escudo protector de peones, buscando refugio en medio de un caótico campo de batalla donde las líneas abiertas presentan innumerables amenazas. Aprovechar la columna abierta con la torre altera dramáticamente la dinámica del tablero, desafiando la estructura defensiva de las negras y obligando a considerar inmediatamente la seguridad del rey. Buscando solidificar la seguridad del rey y prepararse para posibles maniobras defensivas, las negras maniobran al monarca hacia la columna central,
con el objetivo de protegerlo detrás de los peones restantes y potencialmente facilitar un contraataque coordinado a lo largo de la columna D o incluso un avance del peón en el flanco de rey más adelante. La seguridad del rey se vuelve primordial cuando las torres bailan en la octava fila, lo que obliga al monarca negro a bailar. Un momento tranquilo para reagruparse, reposicionar al monarca en una casilla más defendible, lejos de la zona de peligro inmediato de las columnas abiertas, mientras se prepara simultáneamente para posibles intercambios que podrían surgir de la iniciativa de las blancas en el flanco de dama. El avance de la torre a la séptima fila se apodera de un puesto de avanzada crucial, amenazando con exponer las defensas del rey negro y potencialmente cortar la conexión entre las piezas restantes. La repetición de movimientos nos devuelve a una casilla familiar, lo que nos ofrece la oportunidad de reevaluar el final que se desarrolla. Esta posición se caracteriza por la actividad de piezas ligeramente mejor de las blancas y la estructura de peones de las negras. La secuencia actual sugiere un punto muerto estratégico, pero las negras deben permanecer alerta para no permitir a las blancas cualquier iniciativa, particularmente con esa torre en la séptima fila. Considere cómo romper este ciclo de manera constructiva, tal vez preparando un avance de peón para ganar espacio o reposicionando al rey en un puesto avanzado más seguro. La torre retrocede, un elefante reposicionándose para controlar casillas vitales en la quinta fila. Ante el jaque perpetuo, las negras apuestan por un momento de respiro el potencial del peón pasado. Llevar el caballo de regreso a G3 tiene como objetivo reforzar las defensas del rey y potencialmente desviar la pieza a una casilla más activa, tal vez apoyando un avance de peón en el flanco de rey o incluso saltando a F5 si surge la oportunidad más adelante, mientras simultáneamente se desengancha de la clavada que fue creada por el alfil negro en C8. La estructura de peones queda completamente destrozada en el flanco de dama, creando una danza caótica de las piezas. Es probable que la intención de las negras sea consolidar y reorganizar, tal vez con el objetivo de utilizar las columnas abiertas para activar las torres restantes o establecer mejores posiciones defensivas. Sin embargo, con las piezas blancas preparadas para una posible infiltración, cualquier paso en falso podría resultar costoso. Retirar la torre permite a las blancas consolidarse y prepararse para el final, con el objetivo de explotar el rey ligeramente expuesto de las negras. Consolidando inflexiblemente la influencia del alfil, esta retirada reposiciona la pieza en una casilla defensiva más sólida, preparándose para contrarrestar cualquier amenaza inmediata de la torre y el caballo blancos en el flanco de dama.